Porque una buena idea puede marcar la diferencia. Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación es todo lo que necesitas para salir adelante. Emprender es clave, con María Elena Dessel. Por la 92.9, Radio La Clave. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Emprender es Clave en este día martes 2 de abril. ¿Quieren saber cómo va a estar el tiempo según la Dirección Meteorológica de Chile? Bueno, hoy día vamos a tener una máxima de 29 grados que ya duran nada, duran menos que un candy, como se decía en mi época. ¿Conocieron los candy usted alguna vez lo vio? Todos estos millennials, o menos que millennials que tenemos detrás del vidrio, ¿ah? Vamos a tener una máxima de 29 grados, a esta hora tenemos casi 21 grados en la capital, bajan las temperaturas bastante para este miércoles y jueves, llegando solo a 23 grados de máxima en la región metropolitana el jueves. En La Serena están con 19 grados de máxima y cielos parciales, buenas condiciones climáticas en general a lo largo y ancho de nuestro país. Estaba leyendo hoy día una columna de opinión, más bien una carta al director que aparece en el diario La Tercera respecto a la discusión de la reforma tributaria. Y es que sabemos que las conversaciones están bastante entrampadas a pesar de las reuniones políticas y también todo el lobby político que se ha intentado hacer en el Congreso. Lo cierto es que hay varios que se han visto en medios algo así como perjudicados, podemos decir, por la reforma del gobierno anterior. Hay que decir que ni siquiera los contadores podían entender de manera clara y absoluta ciertas metodologías que se presentaban en esa reforma. Y hace algunos días estábamos todos súper atentos a qué es lo que decía cada gremio empresarial o de emprendimiento, hablando de legislar respecto a una nueva reforma tributaria, ¿ya? Está entrampado en el Congreso, como les digo, pero hay una carta bien interesante que mandan hoy día, fíjense, representantes de distintos sectores, por ejemplo, Acipla, Salmón Chile, Acimet, Aprimin, la ANAC, bueno, varios organismos que representan distintos sectores de la economía y distintos sectores productivos de Chile, más pequeños, por decirlo de alguna forma. Bueno, Salmón Chile obviamente es tremendo y la industria salmonera en Chile es tremenda, pero también hay representantes de industrias del metal, ligadas a la minería, ligados, bueno, a la salmonicultura, ligados al agro, etcétera, etcétera. Y ellos dicen que están convencidos de que en Chile necesita desarrollarse definitivamente una reforma tributaria que lo que apunte es a que haya más inversión, más innovación y obviamente más crecimiento económico. ¿A qué apelan en esta carta? Bueno, a lo que se ha apelado varias veces y que hemos tenido incluso gente experta hablando acá en el programa, que tiene que ver con simplificar los procesos y poder contar con un sistema tributario que esté acorde a los desafíos que tenemos hoy día, con la cantidad de tecnología que estamos manejando, con un servicio de impuestos internos que está bastante a caballo y que está completamente digitalizado, con un gobierno y un Estado que está entrando al mundo de la digitalización completamente. Obviamente uno piensa que habría que alzar la voz para tener cada vez un sistema tributario más sencillo, más simple, incluso único en algunos segmentos y en algunos casos. Una buena reforma tributaria, dicen los representantes de estos sectores económicos, es positiva para las grandes empresas, pero también para las medianas y las pequeñas empresas y a la sociedad en conjunto. Entonces, para eso hay que abrir la conversación, hay que modernizar la forma en que se pagan los tributos, poner como protagonista un crecimiento que sea sostenible en el tiempo. Y obviamente, desde la fuerza gremial, lo que se solicita en esta carta es aprobar al menos la idea de legislar, porque una vez aprobada la idea de legislar, obviamente se puede citar a distintos representantes como estos mismos que están entregando esta carta a los medios de comunicación para poder conversar respecto a cuál es este camino que hay que tomar para poder obtener consensos, para poder llegar a la mejor fórmula para todos los sectores. Y es por eso que se insta por parte de todos estos gremios a los parlamentarios a que efectivamente se pueda propiciar un diálogo y que la oportunidad está hoy día sobre la mesa. Estamos a puertas de la reforma tributaria. La reforma tributaria, hay que decir, está viviendo horas clave. Los parlamentarios opositores se reúnen con el ministro Felipe Larraín para poder entregarle ciertos lineamientos. Hay un ultimátum sobre la mesa político y la verdad es que entra en un momento crítico, podríamos decir. Es por eso que hoy destaco esta carta en el diario La Tercera, porque lo cierto es que si bien se ha hablado mucho respecto a los beneficios que se le entregaría a las grandes empresas,
hay varios puntos y aspectos que yo creo que son súper importantes de mantener en consideración y relevar, y donde la SECH ha hecho un tremendo trabajo que tiene que ver con la pequeña y la mediana empresa, y que hoy día están metidos en un sistema tributario que es bastante complejo. Un nivel de complejidad menor, por ejemplo, haría que uno pudiera manejar todos sus impuestos y sus tributos sin un contador, como se hace en Estados Unidos, sin ir más lejos. Y por lo tanto, hay varias dudas respecto a cómo se está planteando esta discusión, y si es que ha pasado a ser netamente una discusión política y ver quién es que tiene más fuerza dentro del Parlamento, que sabemos que no hay mayoría del gobierno, o realmente una conversación que aporte y que sea un incentivo para que más personas puedan emprender y convertirse en pequeños y medianos empresarios. Vamos con la agenda diaria. Agenda diaria. Emprender es clave. Calidad Cloud es un software dedicado a la administración y gestión de la calidad de las obras. En palabras simples, va midiendo un poquito en tiempo real cómo son los procesos de construcción, que generalmente se atrasan. Se han dado cuenta que como que siempre hay problemas ahí con el tema de la obra en sí, así que vamos a hablar de eso. Y también vamos a hablar de un emprendimiento de biociencia único en Chile llamado Proterabio, formado por un grupo de jóvenes biotecnólogos, una plataforma de inteligencia artificial, que es la primera tecnología en nuestro país y también en Latinoamérica que permite diseñar proteínas para mejorar la calidad de los alimentos. Incluso me decían que han trabajado con la gente de The Not Company. The Not Com. Ya, vamos con la música. Esto es Ven Aquí con los Bunkers. No hay nadie a quien quieras hablar por esta noche, llámame. Wow. No te quedes quieta ni un segundo tras mi puerta otra vez. Wow. Ven aquí, no sabes cuánto te esperé. Oh, las noches que no me dormí. Razones para hablar de lo que pueda suceder esta vez. Sé que te has cansado de planear siempre tu vida sin querer. Ven aquí, no sabes cuánto te esperé. Oh, las noches que no me dormí. Saber qué hacer antes del amanecer, y yo no sé perder. Te esperé, oh,
Emprendimiento del día. Ya estamos con nuestro primer entrevistado de este día martes. Vamos a hablar de un software que está dedicado a la administración y también a la gestión para ir evaluando la calidad de las obras de construcción de nuestro país. En palabras simples, ir midiendo un poquito y ojalá en tiempo real todo lo que está pasando con los procesos de una obra de construcción, que son muchísimos. Le vamos a preguntar más detalles a Robinson Fuentes, que es cofundador de Calidad Cloud. Sí, así es. Bueno, gracias por la entrevista. Muchas gracias. Calidad Cloud es un software. Sí, correcto. Es un software que tiene un ambiente web, una aplicación móvil que también te permite trabajar offline, por lo tanto es bastante útil desde terreno y desde cualquier tipo de proyectos de construcción, inmobiliarios, obras viales, cualquier tipo de proyecto de construcción, o sea, podríamos hablar de Estado, privados, vivienda, obras viales, estadios, cárceles, ya, perfecto. De todo. ¿Y qué es lo que se puede hacer con este software? Bueno, el objetivo de Calidad Cloud es que de una manera fácil, bastante intuitiva desde terreno en adelante, las empresas puedan conocer cómo está quedando, tal como tú lo mencionaste, la calidad de la edificación que están ejecutando. ¿De qué manera? Desde el estándar que ellos quieran aplicar, tanto normativo como también de autoexigencia, que es parte de ellos también. Algunos dicen, mira, esta es la mínima, nosotros queremos mucho más. Entonces ese estándar es el que la empresa define y el que el software te ayuda a contrlar, capturando información directamente de terreno. Y ese estándar, para entenderlo así en palabras bien pedestres, ese estándar, por ejemplo, yo digo, ya quiero construir ¿hay una tipificación de estándares de construcción? Claro, hay muchas normativas. Chile es un país sísmico, por ende también hay muchas normativas que rige la ejecución de una obra, desde la obra gruesa hasta instalaciones, que generalmente es lo más complejo, redes de agua, alcantarillado, gas, instalaciones eléctricas, y también algunas normativas orientadas al mundo de las terminaciones, que es finalmente lo que tú o yo vemos dentro de una construcción, pero en su interior hay mucho más que obviamente está oculto, ¿no es cierto? Pero en general eso es lo que a eso se refiere. La materialidad y todo eso tiene estándar. Perfecto. Exactamente. Y la pregunta es, yo voy y no sé, hablemos de un edificio, por ejemplo, para hacerlo como lo más... Sí, claro. Que no es tan simple, digamos, pero es una construcción más común, claro. Yo voy y ¿qué hago? Como empresa, como inmobiliaria, o empresa constructora, ¿me quedo con el software? Puedo actuar de las dos maneras. En algunos casos nos contrata la inmobiliaria, que es para que ellos se puedan cerciorar de que la empresa constructora está cumpliendo con lo pactado, ¿ya? Y en algunos otros casos nos contrata la constructora para poder hacer una autogestión de ellos mismos, es decir, un autocontrol, control de la gente que está participando en la construcción, viendo si es que efectivamente los materiales o se cumple con cierta... Si es que lo que se está ejecutando en un terreno cumple con lo que se diseñó como proyecto y cumple con el estándar que en este caso, si fuera constructora, el mandante me está exigiendo. ¿Y cómo funciona con inteligencia artificial? ¿Cómo hoy en día una foto al cemento? Estoy es bastante... Bueno, nosotros como Calidad Cloud estamos en línea de desarrollar y de entrar ya de lleno en la inteligencia artificial. Para poder entrar en la inteligencia artificial necesitamos datos, proyectar, armar de alguna u otra manera algún escenario en base a probabilidades de acción. Por lo tanto, Calidad Cloud hoy en día tiene casi 8 años de vida y dentro de los 8 años de vida tenemos más de 2.000 proyectos que nos han ocupado en términos de control y de autocontrol. O sea, ya tienes una buena data. Hay una muy buena data y el día 23 de abril, de hecho, los dejamos invitados a un evento que vamos a hacer de lanzamiento de este primer paso, de esta primera piedra que estamos comenzando a colocar y a instaurar dentro de lo que es la gestión de calidad y producción con inteligencia artificial y apoyado con inteligencia artificial. ¿Y eso qué les permite? ¿Para dónde va el desarrollo? El desarrollo está enfocado que en relación a tus aciertos y errores dentro de tu mismo proyecto y tu historia como empresa, nosotros te podamos decir, en base a esta data, probablemente tu proyecto no va a terminar en diciembre como esperas que termine. Perfecto. O probablemente va a terminar en noviembre antes de la fecha pactada que tú estimas. Y puedes tener problemas aquí en esta área, en esta área. Y guiarte un poco te conviertes como una especie como de asesor. De asesor en línea, en tiempo real, digamos, con data y con historia y con escenarios que son muy particulares tuyos, porque en este caso dentro de Calidad Cloud hay casi 80 empresas que nos ocupan de distintas magnitudes. Por lo tanto, probablemente si yo soy una empresa pequeña, tengo 1 o 2 proyectos como historia, esa es mi historia, por lo tanto es mi escenario. Sí, por supuesto. Entonces en eso nos estamos centrando y el día 23 de abril vamos a lanzar esta primera piedra, que para poder lanzar esta primera piedra, un gran edificio que probablemente va a venir con este desafío, es que nosotros primero tenemos que estandarizar el idioma
y enseñarle al mundo de la construcción qué es lo que significa este famoso concepto de la construcción 4.0, que es lo que mucho se menciona en el rubro, con la digitalización de la construcción. ¿Qué es la construcción 4.0? Bueno, desde el Estado en adelante hay una suerte de convergencia en que el rubro de la construcción se tiene que profesionalizar con ayuda de la digitalización. Por lo tanto, hay un proyecto como el proyecto 2025, que es el famoso proyecto del Estado, donde están involucrados distintos ministerios, desde el Ministerio de Economía en adelante está siendo comandado. Y también con el apoyo de la Cámara de la Construcción, la CDT, hay varios entes que están remando para eso, y lo que en términos bien simples significa es poder, a través de la digitalización, mejorar la productividad en la construcción, que es un tema muy en boca hoy en día y que además está muy dejado de lado. Es decir, la tasa de producción hoy en día en la construcción es mucho más baja que hace 20 años. Cosa cierto, que es muy distinta. Y eso que la materialidad se ha ido creciendo porque se están haciendo estas cosas con madera, incluso con impresoras 3D. Hay harto que se hace, pero muchas veces en el rubro falta la educación en general, la educación constante, la capacitación constante. O sea, ustedes se van a dedicar a evangelizar un poquito también. Sí, de hecho, curiosamente lo hemos hecho desde que partimos. Como a modo anecdótico, cuando Calidad Cloud partió como hace 8 años con una idea muy loca que era de meter tablet dentro de una obra. En ese tiempo estaba solo el iPad 1. Claro. En una mesa parecía esta, 20 gerentes de una empresa bien grande casi nos pegaron. ¿En serio? ¿Cómo están locos? ¿Cómo se te ocurre? El iPad 1 es mío. Soy el gerente. ¿Cómo se lo voy a pasar a un capataz? Al maestro. Imposible. No te creo. Y hoy en día la tecnología nos ha ayudado mucho y eso hoy por hoy es casi normal. Un smartphone es muy normal en terreno y los tablets poco a poco incluso han ido quedando. ¿Y ustedes funcionan habitualmente con qué industrias más o cuáles son los principales clientes que tienen? A modo de empresa nos centramos mucho más en el rubro inmobiliario y oficinas y casas, edificación en altura, oficinas o casas. Pero con el aprendizaje del tiempo hemos ido entrando con otros tipos de empresas que han ido construyendo otro tipo de proyectos. Por ejemplo, estadios, clínicas, hospitales, empalmes viales, obras viales. O sea, han pasado por todo lo... Sí, hemos ido aprendiendo a poquito también de cómo van controlando otro tipo de proyectos. Robinson, y... el tema como de poder meterse dentro del rubro fue muy difícil en un principio. Cuéntame un poco cómo fue la historia del emprendimiento en sí y de dónde nace esta idea. Bueno, la idea nace con varias cosas. Generalmente una idea uno dice uno se imagina que alguien está en la playa y de repente se te ocurrió algo. Claro, así como tomando sol, tomándote la piña colada. Eso es lo que se habla mucho en el mundo del emprendimiento. No, a mí de repente se me ocurre una idea. Bueno, nosotros fue una idea que dentro de los creadores de Calidad Cloud existimos 3 profesionales. Uno se llama Franz, que es informático, Ricardo, ingeniero industrial, yo soy constructor, también tengo otro estudio. Exacto, entonces nos fuimos mezclando, fuimos viendo debilidades de algunos de los sectores. Por mi cercanía mucho más a la construcción y a la gestión, aparte soy ingeniero industrial, entonces ahí hicimos un mix y bueno, Franz, Ricardo aportaron mucho con esto. Salió una primera versión, la presentamos en una empresa y con un simple PowerPoint nos compraron la idea de inmediato. De hecho, fue toda una sorpresa para nosotros porque... ¿Y era una empresa chiquitita, grande, cómo era? Más o menos mediana, tirada para grande. Mira. Y se interesaron mucho en el proyecto, tuvimos oportunidad de presentarlo a gerencia y desde ahí en adelante empezamos a crecer. Y el proyecto se ejecutó, se llevó a cabo, empezó a funcionar bien, tal como nosotros esperábamos que funcionara. ¿Qué beneficios tienen, por ejemplo? ¿O qué beneficios tuvieron esos clientes en la práctica? Esos clientes eliminaron el papel en una gestión que es muy compleja, como la gestión de calidad, lleno de documentaciones, archivadores por doquier, y además se pudieron retroalimentar con indicadores en línea. Que en ese entonces el proceso era del papel al Excel, del Excel a una macros, de la macros a un informe, del informe a gerencia. Sí, claro. O sea, entre lo que pasa en obra y lo que llega a gerencia... Pueden ser cosas muy distintas. 2 semanas. Con nosotros ya tenían la información en tiempo real. Perfecto. Luego esto se nos acercó una empresa grande a nivel de software en Chile que se llama Plan OK. Y ellos se interesaron mucho en nuestro producto y lo empezaron a distribuir. Y ese fue nuestro apalancamiento más... ¿Y eso fue cuánto tiempo después de que empezaron? Eso fue 1 año y medio después de que partimos solos, 2 años después que partimos solos. Ya. Quedamos anecdóticos. Hoy día nosotros somos mentores del 3I, pero en incubadoras nunca nos consideraron. Nuestro proyecto siempre... En una incubadora nos dijeron cambien la página web. En Corfo ni siquiera entró en ninguna categoría. O sea, nunca nos apoyaron, pero esta empresa sí creyó en el producto porque estaba en el medio. ¿Y siguen siendo clientes? Ellos siguen siendo un partner de distribución nuestro. Estupendo. Sí, o sea, ellos todavía pueden vender Calidad Cloud. No, los que los contrataron por primera vez. Claro, por supuesto. ¿Sí? De hecho, llevamos 8 años trabajando con ellos y en verdad
hemos desarrollado mucho más cosas. Uno piensa como cuando va analizando la conversación, Robinson, y tú me puedes ayudar a ir entendiendo mejor la parte técnica, pero uno piensa en construcción y piensa en las inmobiliarias como un sector inabordable, digamos, donde hay una lógica de poder bien interesante y bien potente. Sí. Y tenéis después el sector de la construcción, donde hay mucha empleabilidad para mucha gente, estacionaria, a veces menos estable, pero también mucho inmigrante. O sea, uno piensa que son como dos mundos enfrentados bien lejanos, de alguna manera, y con el ejemplo del iPad, por eso se me ocurrió hacerte esta pregunta. ¿De qué manera también este tipo de software y esta tecnología aplicada a dos sectores que parecen ser tan diversos terminan uniendo esto? Porque lo que dices tú, o sea, quizás antes habían procesos que ni siquiera llegaban a la oficina. Sí, exactamente. Bueno, lo que hemos visto por también la experiencia que tenemos con clientes que tienen que uno es inmobiliaria y es muy distinto a la constructora. Claro. Vemos que hay un punto de convergencia en el idioma que se está hablando. Entonces eso también es bastante útil porque las dos empresas tienen sesiones dentro del software. Tienes perfiles, usuarios que tienen ciertos permisos, que en gerencia ves una cosa, en terreno ves otra. Tenemos una gama de un montón de permisos que puedes ir configurando a través de perfiles de usuario, y eso te permite poder estandarizar el idioma, que es lo más complejo hoy por hoy. O sea, cuando una constructora te manda un informe a ti como inmobiliaria, probablemente tú no vas a entender lo que te quiso explicar. Claro. Pero cuando las dos partes se juntan antes del proyecto, estandarizan el idioma, eso ya es bastante útil. Por eso que toman software que puedas estandarizar. Oye, una vez que tienen este partner para vender y todo, ¿cómo fue creciendo el negocio? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Y qué ha sido lo más agradable de tener este emprendimiento? Lo más difícil es poder empezar a entender cómo atender a tus clientes. Porque una cosa es vender, la otra cosa es tener un muy buen producto, que probablemente puede ser muy bueno. Un Ferrari, como nosotros generalmente ponemos el ejemplo. Pero si no tenemos quien maneje ese Ferrari, es bien complejo. Entonces tuvimos que aprender un poco, aparte de la parte técnica de la construcción, del software y todo, tuvimos que aprender bastante bien cuál es cómo hacer una buena gestión de atención al cliente, cómo capacitar a un cliente, cómo hacer un seguimiento a un cliente. Y eso yo creo que en el mundo del emprendimiento y más bien software tecnológico, porque eso toma tiempo. Exacto, que son bastante técnicos, es difícil ir aprendiéndolo, porque a veces uno llega a una empresa y ellos son como los reyes de todo. Sí. Y llega alguien así de 20 y tantos años, a presentarte una tecnología nueva que tienes que aprendértela. Claro, me imagino que en términos como culturales dentro de la empresa genera un poquito de roce. Eso es un poco complejo, pero afortunadamente lo hemos ido aprendiendo bastante bien. También, por supuesto, no hemos caído, no hemos tenido problemas, hemos aprendido también a tener que ir a reuniones a pedir disculpas en algunos casos. Claro. Y eso también es válido, es parte del proceso del emprendimiento. Oye, Robinson, antes que me digas lo más agradable de emprender, ¿cuándo llegaron a un minuto en que ya no tienen Valle de la Muerte? ¿Viven siempre con esa amenaza? O sea, yo creo que todos los emprendimientos viven de alguna u otra forma con cierta amenaza, pero ¿cómo están hoy día como negocio? Hoy día, desde el punto de vista comercial y económico, estamos bien, estamos con una espalda más o menos sólida. En verdad ya llevamos 8 años casi de trabajo, así que... ¿No tuvieron que recurrir a capitalizar ni a...? No, nunca, afortunadamente nunca, y en eso sí me puedo sentir como súper orgulloso un poco, porque a pesar de que no tuvimos nunca el apoyo de fondos como público, externo, claro, incubadoras, perdón, nos sentimos bastante bien porque hemos ido armando cajas solos. Ahora eso ha sido todo sangre, sudor y lágrimas. Por supuesto. En el fondo, muchas veces de repente los dueños a veces no nos pagábamos sueldo, hacíamos movimientos de plata, hoy invirtamos esto acá. Claro. Y lo bueno, y aquí me enlazo con tu pregunta anterior, es que nosotros tres, Franz, Ricardo y yo, somos bien amigos. Somos amigos desde el primer año de la universidad. Sí, en verdad nos conocemos hace mucho tiempo y hemos vivido muchas cosas también juntos. Hacíamos deporte, nos tocaba viajar por ciertos lugares por el deporte de la universidad. Y entre los tres nunca hemos sido muy ambiciosos económicamente, pero sí a nivel profesional hemos sido como ambiciosos. Nos encantaría poder ser líderes de mercado, a pesar de que algunos nos dicen, sí, ustedes son los líderes, nosotros como que no nos gusta todavía autorreferenciarnos como líderes ni nada, pero sí nos gusta hacer como el trabajo bien hecho.
y tratamos, por supuesto, de ir mejorando siempre. Es como tener un hijo al final. Es como un hijo. Es como un hijo, hay que irlo haciendo crecer ahí después. Oye, ¿y cuáles son los planes para este 2019? Los planes 2019 son continuar con la expansión afuera. Hoy en día Calidad Cloud está en Perú, está en Colombia con una empresa bastante fuerte. Esperamos poder llegar a México, que son desafíos un poco importantes y los tomamos con bastante cautela, no así como la mayoría de los emprendimientos que de repente dicen, no, queremos ir a todos lados. Nosotros hemos visto que ir aterrizando a poquito, ir haciendo un poco más tranquilo. Seguir posicionándonos mucho más acá en Chile y entrar de lleno en utilizar el dato que tenemos. Para nosotros el dato es muy duro y lo hemos visto con otras empresas, medios, como por ejemplo el retail. Hoy en día es uno de los focos que nosotros queremos seguir, porque en el fondo ellos han tenido un crecimiento muy grande a través de la utilización del dato de manera más numérica, matemática, sí, claro. Apoyar de Big Data, Smart Data. Exactamente. Sí. Oye, pero ese paso ya están ahí, pues. Sí, está. ¿Listos Ahora, para darlo? Nosotros sí, pero tenemos que empezar a colonizar, evangelizar dentro del mercado, que no es muy simple, porque muchas veces en gerencia se habla de la digitalización de la construcción, pero en obra hablamos del hormigón, el fierro y el montaje. Sí, pues exactamente. Entonces, son dos mundos son mundos distintos que hay que tratar ahí de... Oye, ¿tienen un Twitter, Calidad Cloud? Sí. Porque lo estoy viendo acá. Y tienen el sitio web igual. Todas nuestras redes sociales son Calidad Cloud, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Me encanta el nombre. Web, calidadcloud.com. Súper bueno. Sí, sencillo, simple, bien. Súper bueno. ¿Y si funciona para todos los idiomas? Casi. Funciona para... Robinson Fuentes, cofundador de Calidad Cloud. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Elena, por Nosotros vamos a hacer una pausa y seguimos con Emprender es Clave. Cuando la innovación y las buenas ideas son clave, Emprender es Clave. 92.9 Radio.